apellido trabajo. Porque una cosa es el capital para trabajar y otra cosa es capital para constituir el negocio. Eso lo tenemos que diferenciar. ¿Ah? Una cosa es que yo consiga recursos con una entidad financiera para comprar la máquina o comprar el vehículo, el taxi. Compro un taxi financiado, me financió un taxi, pero para operar ese taxi necesito la gasolina, pues entonces voy a la estación de combustible y le digo, fíame la gasolina cada 30 días o fíamela en la mañana y en la tarde te la pago cuando termine mi recorrido. El proveedor de bienes y servicios, ahí aparece la estación de combustible. ¿Ok? Los lubricantes. Usted pasa por el peaje y no le puede decir, fíame el peaje, no, eso es de contado. Se espichó la llanta, se espichó el neumático, es posible que usted lleve una serviteca y le diga, fíeme la llanta para 30 días. ¿Listo? Es ahí donde tenemos que diferenciar esos conceptos para poder entender una gestión eficiente y adecuada de los capitales de trabajo de las organizaciones, a partir del concepto. Bien, continuamos. La NIT 1 en su párrafo 70 dice que algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales por pagar, como son los proveedores, otros pasivos acumulados, como son los costos y gastos que se causan y están pendientes de pago, la contabilidad de devengo que nos habla las normas internacionales, ya sea por costo de personal, por otros costos de operación, integran el capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de la operación de la entidad. Ahí está lo que estoy haciendo en mención. Párrafo 70 de la NIS 7. Dice, integran el capital de trabajo, utilizado en el ciclo normal de operación de la entidad. ¿Quiénes son esos pasivos que integran el capital de trabajo? Los pasivos corrientes tales como los comerciales. Claro, el proveedor es un pasivo corriente, pero además es circulante y cumple la condición de ser operativo. Y otros pasivos acumulados, como los impuestos por pagar, los gastos por pagar, todos los pasivos laborales por pagar, devengado, acumulado, devengado, causado y no pagado. Lo que nos dice la norma de la contabilidad del devengo. Las obligaciones laborales, otros costos de operación, como son los arriendos, la luz, los servicios públicos, la telefonía, integran el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque esos son pasivos que se utilizan en el ciclo normal de la operación de una entidad. ¿Listo? Ahí la norma, la NIT, nos trae el concepto, nos trae a revisar la NIT. Lo que estamos haciendo es revisando las normas internacionales y nos damos cuenta que las normas internacionales nos trae el concepto de capital de trabajo. Es decir, de la normatividad que regula la información contable en Colombia en los actuales momentos. Es una norma internacional. Además, en su párrafo 71 establece otros tipos de pasivos corrientes no se cancelan como parte del ciclo normal de operación, pero deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo de prestación o se mantienen fundamentalmente con propósitos de negocio. Claro, hay algunos pasivos que son con fines de negocio, pero que deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes.
se clasifican como corriente, pero dejan de ser circulante, porque son para fines de negocio. Contablemente es un pasivo de la compañía, sí, y lo tiene que clasificar como corriente, pero como elemento del capital de trabajo, ya no lo puedo considerar como un elemento del capital de trabajo, porque no son circulantes y dejan de ser operativos, porque son con propósitos de negocio. Lo que hemos estado hablando de lo que son activos de negocios, como los instrumentos financieros, o pasivos de negocios, como los pasivos por instrumentos financieros. Es decir, no forma parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo de operación de la entidad. No forman parte del capital de trabajo. La norma, la NIP, está siendo muy claro en establecer esas diferencias, esa caracterización de conceptos. Por eso es que, mis queridos amigos, para usted llegar a interpretar los estados financieros de las compañías, se debe fundamentar primero en la norma, que es la que le da la claridad del entendimiento de la representación de esas cifras o esos hechos económicos en los estados financieros de la compañía. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales o esa clasificación que nos da las normas internacionales, de lo que son los activos corrientes, activos circulantes, operativos, igual que sus pasivos, llegamos a unas definiciones de capital de trabajo. Fíjense todo el recorrido que tuvimos que hacer para llegar a la definición de capital de trabajo. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos o los conceptos que fundamentan la definición de capital de trabajo? La diferencia entre el activo circulante, nos dice Gitman, que es la diferencia entre el activo circulante y los pasivos circulantes de una empresa. Fíjense que no nos habla de activo corriente ni de pasivo corriente. Nos habla de activos circulantes y de pasivos circulantes. A diferencia de lo que es capital de trabajo neto contable, como indicador, como razón financiera, que esa razón de capital de trabajo tiene un objetivo para su cálculo y tiene una lectura e interpretación distinta. Dice, el capital de trabajo neto es la parte de los activos circulantes de la empresa que se financia con fondo a largo plazo. Capital de trabajo neto nos habla nuevamente, nos trae el concepto de activos circulantes. Silva trae también el concepto de capital de trabajo bruto. Se refiere simplemente a los activos circulantes. Espinosa también habla de capital de trabajo, es la inversión que se ejecuta en los activos circulantes y el financiamiento que se necesita para sostener el mismo. Activo circulante y el financiamiento que se necesita para sostener el mismo, es decir, el pasivo circulante. López dice, el capital de trabajo comprende los recursos que permite a la organización mantener el giro habitual de su negocio. El giro habitual, el giro normal, los recursos que usted requiere para mantener el giro normal de su negocio. De manera eficiente y eficaz. Este capital está integrado por cuentas principalmente de corto plazo, o también conocido como cuentas del activo corriente o circulante. Claro, son activos corrientes, pero que tenga la característica de circulante, es decir,